una investigación esté bien fundamentado, tiene que llevar todo eso, las claves, para que esté bien fundamentado. Sí, sí, yo te diría, debe tener todo el conocimiento alrededor del tema para que realmente tengas un buen fundamento. Si yo doy por sentado qué sé yo, la palabra minúsculo, estoy haciendo un estudio de lengua y doy por sentado que la palabra minúsculo no es peyorativa, sino es un cultismo, tal vez puedo estar faltando a alguna región, algún tipo de usuario, de un ejecutante de lengua, y podría tener un marco teórico no tan preciso. Tal vez yo tengo que investigar si realmente minúsculo se usa como cultismo, y eso es lo que yo quiero saber. Pero puedo investigar a través, no sé, por ejemplo, de el diccionario de autoridades, si en algún momento de la vida, en algún momento de la historia, la palabra minúsculo no se utilizaba de manera peyorativa. Quizás que me encuentro con que en el barroco, para hablar de una persona con menos capacidades, se le decía, es que es un ser minúsculo. Que en la Edad Media se utilizó el término minúsculo para hablar de las personas que no tenían alma, o de las personas que no eran parte de la religión católica. Y me puedo dar grandes sorpresas. Eso tiene que estar en el marco teórico. Todos los flancos que ustedes crean posibles de su investigación, necesitamos soportarla con teorías, con conceptos. Necesitamos ver las referencias sobre esto. Necesitamos hacer el contexto completo, porque muchas veces nuestras investigaciones creemos que no son importantes porque ya se ha hecho mucho sobre eso. Sí, pero se ha hecho mucho, pero no han llegado a ciertos elementos o a ciertos temas que son muy específicos y que son necesarios en la actualidad. Entonces no importa que haya mucha investigación al respecto, ni tampoco que haya poca investigación al respecto. Lo que tenemos que saber es que hay información de ese tema. ¿Te escucho, Paola? Aparte también, maestra, que no hay investigación desde la perspectiva de uno mismo, que no va a ser nunca igual a ninguna. Nuestra perspectiva siempre es única y bueno, la hace única tu investigación. Sí, eso es cierto cuando estamos en investigación, por ejemplo, investigación-acción, o cuando estamos en investigación que es deductiva, pero si estamos en investigación cuantitativa, la perspectiva personal se fue de lado porque la objetividad es lo más importante. Pero de todos modos, tu punto de vista para haber decidido investigar eso, sí, efectivamente puede hacer que tu investigación sea única y sea pertinente. La palabra mágica dentro de investigación es la pertinencia. ¿Qué significa pertinente? ¿Qué entienden ustedes por pertinente? Para decir que una investigación vale o no vale, nosotros hablamos de la pertinencia. ¿Qué entienden por pertinencia? ¿Será que es algo que, o sea, pertinente es algo como que sí hace falta, sí se necesita tu investigación, a alguien le va a servir? Yo lo siento que pertinente es así. ¿Ok? ¿Es algo adecuado que va con el tema que estamos investigando? Sí. Eso iba a decir mañana, adecuado, como que pertinente lo traslado a ser adecuado. Y podemos hablar de adecuado, de necesario, de importante. Y entonces, en vida cotidiana decimos, tu comentario no es pertinente, implica que está fuera de lugar.
investigaciones, cuando estamos dentro de algo idóneo, hablamos de elementos pertinentes. Lo que pasó ahorita por este lado de la pantalla, no era pertinente. ¿Lo vieron? ¿Es un gatito? Es un hermoso gato. Es mi gato, que no la abraces. La extraña, la quiere. Fuera de aquí. Ok, entonces esos elementos que están fuera de lugar no son pertinentes. Una investigación que no tiene solvencia moral, no tiene solvencia ética, no tiene solvencia de conocimientos, no responde a una necesidad, no responde al crecimiento mismo de la disciplina, nosotros podemos decir no es pertinente. Tal vez es importante para el individuo, pero podría estar en un grado de capricho y no tener una repercusión hacia nada, pero también podría ser que nosotros no la detectamos y sí tiene pertinencia. ¿Cuál es el problema de plantear algo que sea absolutamente individualista? ¿Que se vale en una investigación? Claro que se vale, pero ¿cuál es el problema? Que generalmente las investigaciones tienen que pasar por una revisión y una aceptación. Nosotros no hacemos una investigación solos, ni hacemos una investigación sin recursos. Necesitamos un equipo de investigación y necesitamos tener recursos. Y los recursos no necesariamente son económicos. Y entonces, generalmente, las investigaciones se presentan a través de un protocolo de investigación. Y si no tenemos un buen marco teórico, si no tenemos bien delimitado el tema y bien observado y detectado el problema de investigación, si no hicimos el proceso de problematizar y sencillamente nos brincamos de tema a problema, lo que va a pasar es que el que lee nuestro protocolo no le ve estructura. Y si no le ve estructura, no le parece que nosotros tenemos la capacidad de desarrollar esa investigación y esa investigación no se nos acepta. Otra razón para no aceptar una investigación es porque no entiende la parte metodológica. Si en un protocolo la parte metodológica no es clara, no muestra que tú tienes muchísima claridad de cómo vas a llevar todo el proceso, no qué vas a encontrar, no cuántos problemas vas a tener y exactamente cómo los vas a resolver. No, sencillamente, ¿qué método vas a seguir? ¿En qué tipo de pensamiento? ¿Con qué tipo de recursos? ¿Bajo qué tipo de modelos, de técnicas? Y entonces vislumbramos que tienes mucha idea de cómo y qué vas a hacer. Pero si en el protocolo la metodología no es clara, lo que va a suceder es que nos den carpetazo. Nos digan, mucho gusto, ajá, perfecto, pues no la podemos financiar. Y no la podemos financiar en muchas ocasiones implica, pues, en la realidad, la imposibilidad de llevar a cabo esta investigación. A veces no. A veces nosotros tenemos la solvencia económica para decidir qué hacer y cómo hacer, y entonces no nos importa que no tengamos el respaldo de un financiamiento o de una industria o de una empresa o de una institución y podemos hacer nuestra investigación. Pero no es lo normal. Lo normal es que la investigación pasa por un sedazo donde nos aceptan o no la investigación. Entonces, no la podemos hacer sobre las rodillas. Necesitamos llegar a un proceso metodológico que nos garantice que los demás sepan que nosotros podemos hacer eso. Y a veces no somos nosotros, son todo el equipo de trabajo el que le da la garantía
al patrocinador, a la institución, le da la garantía de que somos capaces porque tenemos un buen equipo de trabajo. Somos capaces porque tenemos una buena estructura en nuestro protocolo, porque tenemos solvencia disciplinar, y no solamente nosotros, sino las personas que van a trabajar con nosotros. A veces lo que sostiene es el equipo de trabajo. Yo no puedo firmar la investigación como el encargado de la investigación, muy bien, pero mi investigación tiene que ver con psicología. Y entonces, si yo no tengo psicólogos competentes, o por lo menos, si no son famosos no importa, pero si no tengo psicólogos que sepan del área específica que se va a tratar, pues no tenemos solvencia dentro de lo disciplinar. Imagínense que voy a plantear una investigación de educación especial. Yo soy didacta, ¿sí? Muy bien. Yo puedo ver las partes de la didáctica en este funcionamiento. Yo tengo trabajo de pedagogía y tengo trabajo de lenguaje muy desarrollado, porque además soy licenciada en letras. Pero eso no me da ninguna característica especial para tratar problemas específicos del lenguaje. Pero tengo muchísimo conocimiento de fonética y fonología. Claro que sí, pero falta un especialista de educación especial. Si yo no tengo este especialista de educación especial, lo que va a pasar es que voy a tener problemas de solvencia disciplinar. ¿Sale? ¿Tenemos ahorita dudas? Personalmente no. No, Pero por ahora no. yo pienso, con esto nos está tratando de decir que en una investigación siempre va a venir el apoyo de más personas, ¿no? O sea, como, bueno, referente con el tema que tenga o al tema que tú quieres investigar. Pero en nuestro caso, por ejemplo, ahorita en la actividad número 2, que es el como planteamiento del problema y el marco teórico, nosotros con que nos basemos en alguna referencia o en más apoyos pues con respecto al tema, ¿con eso es suficiente o esto nos quiere decir que necesitamos buscar un apoyo más allá? Son dos cosas diferentes. Tu marco teórico, tu información, debe venir de muchas fuentes. Una bibliografía de un anteproyecto que no tiene 20 títulos, duda de ella. ¿Por qué? Porque de cada pedacito del problema, por lo menos necesitas 3 puntos de vista de lo mismo. Y si el problema tiene 5 pedacitos, ya son 15. Y si los otros 5 son los elementos de contexto, los elementos metodológicos, ya llegaste a las 20 bibliografías. Un proceso de investigación no puede hacer sin una diversidad de autores y una diversidad de disciplinas involucradas en esos autores. Eso solamente es el marco teórico. Pero ahora, ¿quién va a realizar la investigación? Una sola persona. En un proceso escolar como este, yo sé que sí. Yo sé que ustedes solitos van a hacer todo y van a proyectar todo. Pero en un proceso real, de una investigación que se lleva el tiempo que se tiene que llevar, necesitamos más personas, necesitamos las personas que nos ayudan a hacer entrevistas, a hacer encuestas, necesitamos las personas que nos ayudan a revisar y analizar datos. A lo mejor nosotros somos los especialistas de eso y lo que necesitamos es otra persona que nos ayude a confrontar esto con principios sociológicos, con principios políticos, con principios económicos. En muchas ocasiones, este equipo de personas llegan al rango de asesor. ¿Eso es suficiente? Sí, sí es suficiente. Estos especialistas, en muchas ocasiones, dentro del equipo de trabajo,
son asesores. Yo no puedo estar, digo, ya no podría porque el maestro ya no está vivo. Yo no podría tener al maestro León Portilla como mi compañero de hombro en una investigación sobre cultura mexicana, hablando de cultura mexica. No podría. ¿Por qué? Pues porque el maestro León Portilla es la autoridad número 1 de los aztecas dentro de México y dentro de la UNAM. Pero yo sí lo podía, ahorita ya no, claro, porque no está vivo. Yo sí le podía decir, maestro, me ayuda, fíjese que necesito, lo puedo considerar como asesor para investigación. Y el maestro era tan dadivoso que a todo el mundo le decía que sí, pero había una solvencia y en la realidad él sí asesoraba. Entonces, ahorita yo puedo pedir la asesoría, qué sé yo, de Patrick Johansson, que es un francés que vive en México, para tener un asesor especialista de evolución de lengua náhuatl. O yo puedo tener como asesor al director de tal escuela, no sé, por ejemplo, a la maestra Alejandra, para ver cómo se lleva un plantel de educación clara. Tener a otro director de otra universidad, o a un rector, o a un vicerrector de otra universidad, para ver cómo se lleva el proceso de educación pública. Y ambos serían asesores. O tal vez solamente los tengo en el apartado de las personas que yo voy a investigar. No los voy a tener de manera constante, pero voy a tomar ese punto de experiencia que ellos tienen para lo que yo estoy investigando. Entonces, jamás podemos de veras trabajar una investigación unitaria. Siempre tenemos un equipo de personas. Estas personas pueden estar fijas y ser parte del equipo de trabajo o pueden fungir como asesores. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Ay, ¿dónde está eso que no lo vi? ¿Y por qué no lo veo? No. Es que nunca la comparto desde aquí. Ay, qué cosa. Ahí está, con razón. Voy a enseñarles un garabato. Bueno, quería hacerles un garabato, pero no me traje la tablet y ese garabato lo tengo por aquí estructurado. Entonces no les voy a presentar todo esto. Ok. Nosotros tenemos dos cosas fundamentales para poder llegar a un tema de investigación. Una es que tenemos una elección del tema y es la primera vez que nos acercamos al tema. Y luego hacemos una delimitación del tema. O sea, primero lo elegimos y este es un principio, pero después lo tenemos que delimitar. Cuando nosotros planteamos el problema, lo que hacemos es un proceso de problematización. ¿Sale? Esta problematización nos ayuda a delimitar el problema, igual que lo hicimos con el tema. Y nos ayuda a hacer una discriminación del objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? ¿Qué entienden ustedes por objeto de estudio? Pues el tema principal, o por qué lo haces, ¿no? O más bien el por qué lo haces, ¿No? Lo que se va a estudiar. Lo que se va a estudiar. El por qué lo haces es tu justificación, que va a ser un apartado muy importante dentro del protocolo. El por qué y para qué se hace es la justificación. Pero lo que vamos a investigar, sobre lo que estamos trabajando, lo que nos importa observar es el objeto de estudio. Nosotros en investigación en general hablamos de la relación sujeto-objeto. Una relación sujeto-objeto puede ser tan sencilla como esta. Yo soy el sujeto, este es el objeto. ¿Qué relación tenemos? Él es un objeto que me sirve a mí para contener mi café. ¿Té? No, generalmente mi café. Agua, sí, a veces, generalmente mi café. Entonces, cuando empezamos a decir generalmente esto, empezamos a identificar exactamente cuál es este objeto. Este es el objeto
objeto de estudio. En este caso, si yo identifico, investigo por qué Claudia Villalobos tiene esa taza de café que tiene como 20 años, sí, como 20 años, ¿por qué la tiene todavía y se ha mudado como por 10 casas y se ha mudado como por 4 ciudades? ¿Por qué conserva esa taza de café, Claudia? Empezamos a investigar exactamente los límites del objeto de estudio. Y uno de esos límites es que es la de café. Parece muy simplón, ¿verdad? Ok, así de simple tiene que llegar a ser la identificación del objeto de estudio, porque si no llega a ser así de simple, nosotros empezamos a tener problemas reales para entender el objeto de estudio. En muchas ocasiones nosotros creemos que el objeto de estudio, cuando estamos haciendo investigación, por ejemplo, de algo que está pasando en la empresa, el problema creemos que es el trabajador. Entonces estudiamos al trabajador. Tal vez no es el trabajador nuestro objeto de estudio, es uno de los factores, pero no es el objeto de estudio. Tal vez el objeto de estudio es el proceso que hace el trabajador. No lo estamos estudiando a él, estamos estudiando lo que hace. El objeto de estudio es el proceso. Entonces, maestra, es como ir descartando. Y técnicamente se llama delimitar. Discriminar y delimitar. Ya tenemos 3 palabras, ¿verdad? Tenemos la primera que les dije que era la palabra mágica. Pertinencia. ¿Estado de cuestión? No, dentro del marco teórico, claro, del estado de la cuestión. Pero dentro de toda la investigación, nosotros tenemos que pensar siempre que sea pertinente lo que estamos haciendo. Pertinente, sí. Pertinencia. El otro proceso que nosotros vamos a estar haciendo y haciendo es delimitar, delimitar, delimitar. Ya tenemos uno grandote, lo hicimos chiquito y de repente nos damos cuenta, cuando sabemos más, que todavía no está delimitado y volvemos a hacerlo chiquito, volvemos a delimitar. Y otro elemento fundamental es discriminar. Si nosotros no logramos discriminar, podemos empezar a actuar hacia todos los sentidos y perdernos en la investigación. Entonces, ¿qué significa discriminar? En el más bonito de todos los, de todas las acepciones. Porque no es de discriminar personas, no es de discriminar culturas, no es de discriminar cosas. ¿Qué es discriminar? Saber lo que no es y lo que sí es. Y entonces, cuando yo les muestro este lo ven, yo sé que está en chiquitito, ¿este lo ven? ¿La diapositiva? ¿Es una facial? Ok, por ahí se parece, pero ¿qué no es? No es una cosa grandotota. Entonces, todas las cosas grandototas las aventamos fuera y estamos discriminando las cosas grandes, porque esta es una cosa pequeña. Si quieren, mediana, pero grande no. Entonces ya tenemos un principio de discriminación. Algo que no es, eso lo sacamos. Eso hacemos en la investigación. Nosotros discriminamos las cosas que no son. Y entonces, respecto al objeto de estudio, lo que estamos haciendo es ver lo que no es, para poder saber lo que sí es. Nos podemos dar cuenta que de todos los procesos que hace nuestro trabajador, el que realmente nos importa es cómo entrega el producto. No todo lo que él hace con él, sino cómo lo entrega. Nos podemos dar cuenta que ese momento de entrega es el que provoca los problemas posteriores en la línea de producción. Él lo hace muy bien, lo acomoda muy bien, lo termina perfectamente la labor que tiene con ese objeto, pero cuando lo entrega tiene poco cuidado. Cuando lo entrega no le da seguimiento de cómo lo recibe. Cuando lo entrega se desbarata. Y no porque estuvo mal hecho, sino porque el problema está en el momento de la entrega. Entonces, si el problema está en el momento de la entrega, nuestro objeto de estudio debe estar en ese proceso.
discriminamos lo demás y llegamos a el momento exacto, o sea, al objeto exacto. Y luego necesitamos hablar del contexto. Y este sería otro elemento fundamental, otro término fundamental en la investigación. Nosotros siempre tenemos que contextualizar. Si no contextualizamos, si no entendemos en qué circunstancia física, social, política, económica se encuentran las cosas, no podemos llegar más allá. Cuando ustedes tienen una discusión y la discusión surgió por una confusión, lo que sucedió es que alguien se salió de contexto. Dijo algo sin saber exactamente de lo que estaban hablando ustedes, o hizo algo sin saber exactamente lo que se tenía que hacer. O sea, no tuvo el contexto claro y accionó o dijo en contra de ese contexto y provocó un problema. Hay N cantidad de escenas de televisión, de cine, en la literatura. Hay incluso una forma de teatro que se llama comedia de enredo. ¿Qué implica? Implica que alguien malentiende algo porque lo sacó de contexto. Y eso, maestra, actualmente se da un montón en las redes sociales cuando, por ejemplo, vemos nada más un pedacito de un video y decimos, sí, fue que no sé qué, pero no vemos realmente todo el contexto. Claro. Y muchas veces no muestran todo el video porque quieren sacar las cosas de contexto. Exacto, y sacar las cosas del contexto nos funciona muy bien en la vida cotidiana cuando queremos ganar algo o cuando queremos que no se sepa algo, pero en la investigación sacarlo de contexto es pésimo porque entonces no llegamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque no tenemos el soporte, es como no tener el marco teórico. El marco teórico es nuestro contexto teórico que nos permite hacer la investigación. Y entonces, si yo no contextualizo, voy a tener muchos problemas. En el marco teórico, por eso hay entre los marcos un marco. Cuando es una investigación muy grande, nosotros sí abrimos dentro del marco teórico cada uno de los marcos. Es importante, claro que es importante. Cuando nuestra investigación es una investigación pequeña, solo hablamos del marco teórico, pero el marco contextual es fundamental. Cuando nosotros estamos planteando el problema, tenemos que llegar incluso a la muestra, o sea, exactamente dónde, cuándo y con cuántos. Yo puedo hablar de los jóvenes, sí, pero solamente voy a estudiar eso en 10 personas. Esa es mi muestra, 10 personas. Es una muestra muy pequeña, no alcanza, ok, bueno, la voy a crecer a 20. No la puedo crecer a 50 porque no me alcanzan los recursos económicos, de equipo, de personal, ni de tiempo. Siempre la muestra es fundamental para poder atender bien una investigación. Yo puedo hacer una investigación que la muestra esté en 5 lugares de la República. Sí, si tengo el financiamiento o tengo el capital para moverme todas las veces que necesite a esos 5 lugares de la República. Si no, pues entonces decido que la muestra esté en uno de esos lugares de la República y hacer todo metodológicamente correcto, lo más exacto posible para que no me pierda. ¿Sale? Entonces, cuando yo delimito el tema, tengo que llegar hasta la muestra y tengo que tener muy claro el objeto de estudio. Debo haber hecho ese proceso de problematizar, que es el proceso de preguntar y preguntar y preguntar y preguntar para identificar qué es lo que realmente me importa. ¿Vale? Yo tengo entonces el universo enorme del tema, tengo una disciplina base, pero tengo otras disciplinas intermedias y por aquí tengo el tema realmente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que un tema jamás pertenece a una sola disciplina. Un tema jamás lo puedes estudiar desde un solo punto de vista. Pues a lo mejor esta disciplina rojita es historia,
esta verdecita es sociología, pero yo estoy hablando de manera más general de las patologías y específicamente de las patologías psicológicas, pero también tengo que estar hablando de medicina. Y ahí tengo el tema. ¿Qué estoy haciendo? Tal vez estoy empezando a delimitar el tema, pero también a ver todos los elementos que están, que lo componen. Si yo no reviso esto, lo que va a pasar es que mi marco teórico solo va a hablar de amarillo. Y debía hablar de amarillo, de verde agua, de verde limón, de rojo, de violeta. Mi marco teórico puede estar incompleto si yo solo tengo elementos del amarillo. Es muy importante tener solvencia académica o profesional. Tú no puedes investigar un tema donde no tienes conocimiento básico. No puedes investigar un tema que no tienes conocimiento práctico. Si tienes los dos, maravilloso, pero por lo menos necesitas o un conocimiento teórico básico o un conocimiento práctico profesional o en general práctico. ¿Por qué? Porque si no, no logras solvencia. Y si no tienes solvencia académica o profesional, no puedes hacer tú el trabajo. Algo muy importante son los conocimientos previos, los conocimientos que identificaste dentro de las disciplinas, tu experiencia, no solamente en el problema, porque puede ser tu experiencia dentro de tu profesión, tu experiencia como investigador, el tener o no experiencia de conocimiento aplicado, el tener o no experiencia en realización de proyectos. Todo eso es algo importante para poder decidir. Si tú no piensas en estas cosas, a lo mejor decir es un tema que es muy interesante, muy actual, muy chido, pero que no vas a poder hacer nada con él. O que no lo vas a poder hacer en el tiempo prudente, porque tendrías que ponerte a estudiar todo eso hasta llegar a tener un conocimiento básico para poder iniciar una investigación. Y no sería lo mismo que tener el marco teórico. Si yo ahorita decidiera hacer una investigación ¿de quién? No, de él sí tengo información. Si yo decidiera hacer ahorita una investigación de un pedagogo que antier acaba de publicar su libro, pues yo primero tendría que leer su libro, porque ¿cómo lo investigo sin saber qué dijo? A lo mejor es el primer libro, a lo mejor no tiene otros libros que yo pueda tener de referencia. Entonces no puedo hacer una investigación de algo que no tengo referencias, ¿sale? Ya después armaré el marco teórico, pero primero necesito referencias individuales. Este esquema de llegar, hacer embudo, llegar, se va a repetir n cantidad de veces en mi investigación. Yo tengo algo grande que tengo que delimitar, lo paso por un embudo, llego a algo más pequeño, lo vuelvo a pasar por un embudo, llego a algo más pequeño, lo vuelvo a pasar por un embudo. Y entonces son procesos de delimitación, de la disciplina al tema, del tema al objeto de estudio, del objeto de estudio al tema exacto delimitado. Y por aquí podría tener la muestra. ¿Sale? Pero luego, cuando abrimos el marco teórico, ya tenemos ese chiquito, ese microscópico, ya sabemos qué es exactamente lo que queremos investigar, pero en el momento que hacemos el marco teórico, lo que tenemos que hacer es hacer la estructura grande que soporta este pequeñito. Y entonces tenemos que sentarnos a ver cuáles son los componentes del tema. De esos componentes del tema, nosotros vamos a empezar a tener claridad hacia el marco teórico. Si no desbaratamos el tema, no vamos a saber qué cosas podemos tener como fundamentos teóricos, conceptuales, contextuales, para poder entender el tema. Entonces,
Si yo ya tengo mi tema delimitado, tengo que ver en qué contexto disciplinar y en qué tema de ese contexto disciplinar está. Yo tengo que ver qué otras disciplinas están en ese contexto o invaden o tienen que ver con el tema. Tengo que ver cuál es la disciplina madre de todo esto y tengo que ver el contexto social, económico, geográfico, político y con todos los que se puedan. Todos los contextos posibles los tengo que tener aquí. ¿Por qué es muy importante el social? Bueno, en el social pueden entrar muchos, pero no importa que yo esté investigando ranas, en mi justificación hay una parte donde yo debo justificar hacia lo social. La justificación se redacta en 3 sentidos. Una justificación que tiene que ver con lo personal, lo individual, una justificación o parte de la justificación que tiene que ver con la disciplina, la ciencia, el área de trabajo, y otra que es como la que garantiza que nos apoyen o nos acepten o no la investigación, es la justificación que tiene que ver con el contexto social. Entonces, siempre hablamos de lo social, no podemos salir de lo social. Nosotros debemos saber qué está pasando con la economía del lugar para ver si nuestra investigación es pertinente o es excesiva. Y también con la nuestra, para saber si nosotros tenemos la solvencia o conseguimos o podemos conseguir por gestión nuestro recurso financiero indispensable. Pero también tenemos que saber dónde estamos. Si no nos ubicamos en tiempo y espacio y creemos que estamos en el primer mundo cuando estamos en un país tercermundista, o creemos que estamos en la universidad con más recursos cuando resulta que los recursos están limitados o solo están encaminados para ciertas actividades, nosotros necesitamos saber dónde estamos. Yo no puedo plantear una investigación donde necesite un aparato de corte que llegue a hacerme unidades más pequeñas que las micras para poder investigar eso en un microscopio con una capacidad de, si yo no tengo posibilidades reales de acceder a ese laboratorio o a esos laboratorios, porque tal vez el cortador está en un lugar y el microscopio está en otro. Y no puedo pensar en que financieramente es realista que por muy buenas gestiones que haga para mi investigación, yo pueda tener la construcción de un laboratorio solo porque voy a investigar. ¿Vale? Entonces, el proceso que ahorita necesitan hacer para llegar al marco teórico es discriminar, reducir, acotar, delimitar, y es reconocer los componentes del tema. Si ustedes se los brincan, no van a tener un marco teórico completo. Fíjense bien, el marco teórico en la realidad no lo van a poder investigar completo. Entonces yo les pido que hagan una estructura del marco teórico y que investiguen lo que consideren ahorita más adecuado, pero que hagan una estructura. De modo que si hay un tema que no alcanzaron a investigar, de todos modos aparezca ahí en la estructura. Un marco teórico, pónganle un color los que sí desarrollaron y otro color los que no desarrollaron. ¿Vale? Perdón. Ok, ¿tenemos dudas? No, profe. Para poder llegar al marco teórico, nosotros necesitamos tener un proceso de problematización, ¿sale? Problematizar es preguntarnos. Entonces, nosotros creemos tener el problema delimitado, lo interaccionamos con el
un texto, revisamos cuestiones de aplicación, vemos relación sistémica y nos hacemos cuestionamientos de todo esto. Entonces, ese proceso de estarnos preguntando sobre el tema y el problema, y sobre todo sobre el problema, se llama problematización. Cuando nosotros nos hacemos preguntas, digamos, muy concretas, tal vez llegamos rápido a la pregunta de investigación, pero hacernos preguntas que parecen vanas y que parecen tontas y que parecen redundantes es mucho mejor que solo hacer las preguntas correctas. ¿Por qué? Porque en una situación más lúdica, nosotros podemos llegar a saber exactamente lo que queremos. Cuando alguien nos pregunta, ¿qué quieres desayunar? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres cenar? Y nos dan esa única posibilidad de que nosotros digamos lo que queremos. A lo mejor decimos lo primero que se nos ocurrió y no lo que tenemos más ganas o más antojo. Pero cuando nos dan un menú de posibilidades, empezamos a tomar decisiones y entonces lo que estamos haciendo es problematizarnos. Decir, bueno, sí quiero dulce, pero prefiero los saladitos, ¿no? Y un dulce con salado, sí, un hot cake con miel, pero además con tocino, qué sé yo. El asunto es que mientras más preguntas ustedes se hagan, es más fácil llegar a la pregunta de investigación. Y si llegan a la pregunta de investigación, sencillamente se le modifica un poquito la redacción y de ahí sale la hipótesis. Si yo llego realmente a la pregunta de investigación, una modificación de redacción, solo para que cumpla con las 2 o 3 partes que lleva la hipótesis según el tipo de hipótesis, de la pregunta de investigación, solo la estructuro como debe ser una hipótesis y la tengo. ¿Por qué? Porque ya me pregunté las razones, de dónde viene, qué sucede, cómo, con quién, para quién, dónde, a quién le conviene, a quién no le conviene. Ya me pregunté todo lo que se me ocurrió. O sea, hice un proceso de problematización muy amplio para empezar a discriminar cosas que no son lo que me interesan, reducir a cosas que más me interesan, acotar a cosas que más identifico como el problema que yo quiero investigar y finalmente delimitar. ¿Vale? Entonces, revisen qué van a investigar, decidan. Yo les diría que ya para la tercera sesión ustedes ya no deben tener 3 temas de investigación. Para la tercera sesión ustedes ya deben haber escogido una línea o un tema para no tener que repetir los procesos. Los ejercicios son ejercicios, ¿sale? No pasa nada si ustedes me inician el ejercicio 2 con un tema y en el ejercicio 3 lo mueven. No pasa nada en absoluto. Es un proceso académico y yo lo voy a calificar con esa visión, pero si ustedes delimitan su tema, su problema y llegan a la pregunta de investigación lo más rápido posible, van a tener más garantía de estar de manera